Bueno, aquí estamos, aunque parezca mentira, después de tantos meses nos hemos animado a volver, ¿cómo no? ¿Cómo no? Mr. Raymond, ¿cómo va la vida? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues A lo- ahí, bien, va bien la vida, no nos podemos quejar. Así que guay, después del verano, ¿tú qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Bien, después de, yo no sé cuándo paramos de hacer esto, estaba pensando hoy, digo, yo no sé ni cuándo paramos, pero como a principios de año, no sé si antes o Sí. después de las Navidades, desde entonces que no hemos hecho nada hasta ahora que estamos en septiembre Mm. y han No, pasado, sí. sí, no, que te iba a decir que la verdad es que lo paramos así como súper rápido, por lo que te dije, que se puso mi madre enferma y, claro, no se comunicó, yo no lo he comunicado ni en redes ni nada, pero bueno, que tuvo ahí como una enfermedad dura ahí, un cáncer, ya así jodido y nada, estuvimos con ella pues toda la familia y ella nos dejó a finales de abril. Entonces, entre lo duro de esa situación, ¿no? Y los meses después de duelo, que es bastante tiempo el que uno está, pues también fue bueno decir, oye, vamos a parar y ya lo retomamos más tarde, en septiembre. Así que eso fue un poco el motivo y el parón. Pero bueno, ya poco a poco, como digo yo, empieza así como a conectar la vida otra vez y todo sigue adelante. Son cosas que hay que integrar. Así que, bueno, esa fue la motivación, pero bueno, bien, después de eso yo estuve en mayo y me lo tomé así como con tranquilidad y como siempre digo, yo no me canso de repetirlo, al médico, te vas al médico. Naturaleza y furgo, mucha montaña, mucha escalada, mar y luego buenas relaciones personales. Así que esa ha sido un poco mi cura, ¿no? Todavía sigo ahí con el duelo, esto es muy personal ya de cada uno, pero vamos, que me siento ahí súper fuerte. Ha sido un verano súper conectado ahí conmigo y la naturaleza. No he querido tampoco, como mucha gente hace, ¿no? Que cae rápidamente como en la distracción o en hacer actividades para distraerse y no sentir. No, no, no. Los primeros meses me recuerdo que los pasé solo, viajando ahí con mi furgo y súper bien. Eso me moló un montón. Y eso, haciendo ferratas a mi rollo ahí, la roca, la roca, y me vino muy guay. Y luego cuando ya encontré un poquito de estabilidad también, ya empezaron a surgir esas relaciones, ¿no? Ver a gente, amigos, gente con las que he viajado, así que nada, súper potente. Wow, qué bueno, qué tránsito, porque claro, hay cosas que hay que transitarlas y como tú dices, Sí. no evadirte, ¿no? Que es quizá Mm. lo más fácil. Se requiere de un guerrero o una guerrera el que nos sumerjamos en lo difícil, en la dificultad, ¿no? Pero al final es la manera de pasarla y vivirla y cerrarla, ¿no? Y no dejarla ahí llamando a la puerta, meterla en el sótano de la casa sin haberla No, vivido por evitar el dolor y se va va a a salir. tirar el resto de la vida gritando desde abajo, ¿qué? Tú, que estoy aquí, y tú Sí. aquí Eso gritando. sale. Eso Sí. sale siempre. Quien no lo sabe, nosotros, bueno, nos dedicamos a esto y lo sabes. Entonces sí, Mm. mete al duelo en el sótano, no te preocupes que va a salir. Sí, Es sí. cuestión de tiempo. Es mejor cuanto antes, ¿no? Mm. Yo otras veces también lo he hecho, cuando he tenido, sí recuerdo incluso duelos de, no una muerte de un familiar, pero sí a lo mejor que llevas muchos años con una pareja y directamente lo dejas, pues yo a lo talibán, ¿sabes? ¿No? Pillo mi bici, pillo mi bici y soledad en vena, ¿sabes? Pum, y dolor. Soledad, dolor, pero es como lo enfrentas. Al final encuentras un hueco en el que cada vez estás mejor y vas resurgiendo y dices, ostras, qué potente, ¿eh? Pero sí, hay que pasar el bache ese. Sí, Pasarlo, sí. hay que Mm, sí, saborearlo en la boca, amargo, amargo, amargo y saborearlo y encontrar la manera de llevar ese sabor mm. cuando toca. Jo, pues para mí ha sido ahí unos meses de visita a España,
que siempre es muy interesante cuando te vas de un país y vuelves a otros, si son países que ya conoces porque has estado un poco, ¿no? Esos días a mí me chifla esos 3 primeros días en que llegas y te empieza a impactar todo. Es como que ves con más claridad. Luego enseguida uno se mete en la rutina de nuevo y es como que se deja de ver con tanta claridad. Por eso es tan guay cuando viajas todo el rato a sitios desconocidos, porque es todo el rato como wow, wow, wow. Me gustó mucho volver a España, volver a ver y bueno, viajar un poquito a Galicia, ver amigos, hacer cursos de fin de semana, hacer práctica con gente, estuvo muy, muy bien. Pero sobre todo esa mezcla de recorrer el país, Mm. de volver a deleitarme con la abundancia en cuanto a diferencia de España, porque viajé al sur, viajé a Galicia, que Galicia siempre se queda ahí, casi que nunca hay tiempo para subir a aquella esquina y lo maravilloso que es. Mm. Parecía que estaba en los años 80 en un montón de sitios. Me encantó el interior de Galicia. Y qué gusto, qué gustazo eso. Entre ver a gente, familia, amigos, practicar con gente lo que me apasiona, ¿no? Las clases y mover eso y moverte en el espacio, ¿no? Yo es que me monto en algo que me mueve y ya estoy en casa. En esto de ver el mundo pasar y dices, "Ah, qué guay". Qué gusto, fue un gusto todos esos meses en España. Y aquí ya de vuelta al bosque, puro bosque. Yo vivo en Al los médico. extremos. Sí, sí, sí. Allí es como gente, impacto, gente, socializar, etcétera. Y aquí de repente, ¡pum! Bosque y muchísimo. Yo vivo súper aislada, la verdad. Pero claro, aquí ahora hay osos. Ahora es el momento oso. El otro día estaba justo en este espacio, es en el que doy clase, y detrás de mí tengo un ventanal enorme, que es lo que me está dando luz, y estaba aquí dando una clase y grabando además, y de repente veo un oso ahí detrás, Qué pum, bueno. pum, pum, que se empieza a subir a las parras, pero ese lo rompe todo. Son grandotes, o sea, hacen Sí. así y te revienta la valla. Y tuve que decir, un momento, por favor, hay un oso, tengo que salir a espantarlo. Qué bueno. Ay, esos no son problemas de primer mundo, que te encuentres un oso cuando estás dando una clase. Yo estuve en una zona de Cantabria este verano, es súper aislada. El valle de Nansa, Saja, el Alto Campó, donde hay Mm, osos y donde hay lobos. Eh, anda, y estuve por ahí, sí, haciendo algún trekking y se acababa de ver a una osa con sus tres osennos, o sea que es increíble. Eso no estamos acostumbrados a verlo, pero cuando te mueves por diferentes sitios dices, qué alucinante, ¿no? qué La alucinante. naturaleza en estado puro que ya, pues bueno, eso Y es los para animales. privilegiados. Sí, los animales en libertad, ¿no? Que ellos entran aquí, porque claro, esta es su casa. Nosotros estamos en una casa que hemos delimitado como nuestra en el medio de su territorio, realmente. Por eso es como, bueno, hay que compartir, pero tío, tampoco nos revientes todo, ¿no? Aquí suele pasar que es muy gracioso verlo. Hay un árbol de caquis un poquito más arriba y a veces vienen ahí, entonces la madre se queda abajo y los pequeñitos se suben en el árbol. Entonces cuando tú lo ves y vas a asustarlo desde abajo, ves como caen del árbol los pequeñitos, como que se tiran, pum, 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 y salen todos corriendo. Es una maravilla. Qué bueno. Mm. Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar, ¿no? De un tema así chulo sobre un mal endémico de la sociedad occidental, sobre todo, ¿no? Del primer mundo, el perseguir la certeza, el no confiar en la vida, el no entender qué es la incertidumbre, que todo está en movimiento, ¿no? Esa ley de la impermanencia. Y que muchas veces queremos que las cosas salgan como nosotros pensamos, queremos respuestas o consecuencias que estén en consonancia con cosas que nos benefician, ¿no? Yo quiero que las cosas salgan así con mi pareja, yo quiero que las cosas salgan así con mi trabajo, con mi vida, con mis amigos, etcétera. Y claro, ¿no? La vida va por un lado, como siempre decimos, ¿no? Esa metáfora de la vida por una música, ¿no? Tú te puedes empeñar en bailar otra cosa, pero te va a llevar por ahí. Entonces, queríamos hablar, ¿no? De esa falsa seguridad y de que, ¿no? Como muchísimas personas también
intentamos controlar algo que es incontrolable, y cuando tú intentas controlar algo que tiene tantísimas variables, que es la vida, y cuando te levantas cambia otra vez el juego totalmente, es como coger todas las fichas del puzzle y volverlas a tirar al cielo y caen como caen, y tú tienes que darle la vuelta, empezar a mover, las coloco así, las coloco así. Eso es lo que hace la vida. Entonces, el intentar controlar eso nos genera sobre todo estrés, porque es un desgaste mental, y la ansiedad, porque al final el control sobre todo tiene que ver con el controlar el futuro, que las cosas sean como yo las veo, como yo las quiero. Y si no son así, me enfado, me frustro y me enfado con la vida. Y claro, la vida, ¿sabes, no? Se parte el culo de ti. O sea, si a lo mejor la vida está en una silla ahí en algún lugar del cosmos diciendo, menudos pringaos, siguen intentando, ¿no? Controlar lo incontrolable. Así que, no sé, sí, ¿qué tienes que aportar ahí? Sí, ¿Cómo lo eso ves? es esto que has dicho. Justo tenía ahí apuntado, a veces apunto palabras así de lo que vamos a hablar y claro, estrés estaba ahí. Esto de tener todo bajo control, esta necesidad, que te descubres y que te sigues descubriendo, aunque uno ya lo sabe y uno ya se ha dado cuenta, ¿no? De que no tiene ningún sentido intentar controlar lo incontrolable, que es estás plantando frustración, estás plantando eso, momentos de estrés en tu vida, futuros, estás plantando eh, insatisfacción, pero es a mí siempre me viene esa cosa pero ¿de dónde viene, no? ¿De dónde viene? Claro, sé que quiero que las cosas sean de esta manera, me empeño en que las cosas sean como yo quiero que sean. Y al final, si te das cuenta, todo pues viene del Sí, miedo, porque es eso, ¿no? Sí, si no permites que la vida te abres a permitir, venga, que sea lo que sea, es eso, en una pista, usando esa metáfora que has puesto, en una pista de baile, venga, pues salgo, y aquí preparado, venga, DJ, pon, ¿qué quieres que ponga? Lo que tú quieras. Pues, ¿qué hay ahí? Confianza. Ponme lo claro. que quieras, que sé que me lo Fluir. voy a bailar. Ahora, si solo sé bailar salsa y me da pánico bailar cualquier otra cosa, es como, DJ, salsa, salsa no me jodas, ¿eh? No me vayas a poner otra cosa que la hemos cagado. Que hay ahí miedo, ¿no? Y tensión, porque eso genera tensión, ese querer que las cosas sean como tú quieres y no permitirle a la vida que te traiga lo que te traiga. Es que es estar sosteniendo eso, un estrés, una tensión que a veces pensamos en estrés como ataque de estrés de estos gordos, ¿no? Que a la gente ya se le va de las manos y... Pero estrés, puede haber estreses muy sutiles, pero que también son estrés, ¿no? Y puede haber eso, estrés en tu cuerpo a nivel físico, emocional, mental, energético. Bueno, Entonces, muchas veces como, no, yo estoy bien, pero si te das cuenta, es ese estar es que es una práctica de por vida todo esto de mantenerte en un equilibrio que te permita vivir desde desde andar más tranquilo, pase lo que pase. Yo lo que me doy cuenta a mí es que es el estar como pillándote a ti mismo muy a menudo en, uy, ya estoy derrapando otra vez, ya estoy claro, queriendo controlar esto. Mírame lo que estaba pensando justo en este momento y te ves y dices, ostras, ya iba otra vez para allá. Porque es como que, si te fijas, hay cosas que dices, es como que tengo esa semilla en mí, la he mamado, porque claro, nos han adiestrado, hemos crecido en una sociedad, en una cultura, seguimos viviendo en una realidad en la que hay mucho miedo, se nos enchufa miedo en la vena a través de todos estos medios que consumimos, sea lo que consumimos, si te fijas, es usado para inculcarnos miedo, es la cultura del miedo, hay mucho interés detrás en que tengamos miedo, entonces nos están ametrallando con miedo por todos los lados, por lo tanto es normal que esté. El caso es qué haces con ello, ¿no? Pero se trata al final de una observación constante de uno mismo o de una misma y de ir viendo, hostias, ya estaba ahí,
bueno, déjame que me relaje, ¿no? Déjame que lo suelte, déjame que lo mire. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué me está pasando aquí? Que no me relajo. ¿Qué me está pasando aquí? Que necesito controlarlo. Mira a ver, porque muchas veces es tan simple como mirar qué hay debajo de esa necesidad. Tengo que controlar esto, tiene que estar bajo control. Es un momento de, espera, respira profundo un poco, date una vuelta y mira a ver, pregúntate a ti mismo, es esta autoindagación, ¿no? Mira a ver contigo mismo, no hace falta que se lo cuentes a nadie, es contigo. ¿Qué está pasando realmente en mí ahora mismo, ¿no? ¿Qué hay debajo de esta necesidad de controlar? Miedo, normalmente miedo, ¿no? Es que somos humanos, funcionamos así. ¿Y qué me está dando miedo, no? Echarle una mirada a eso y darle una vuelta, en vez de seguir empeñado en intentar controlar lo incontrolable, simplemente porque es que no funciona. Si funcionara genial, haz lo que te dé la gana, pero es un poco como intentar que en el mar no haya olas. Vas a tirarte una vida de sufrimiento y de gastar toda tu energía en algo que es absolutamente imposible. Entonces, ¿te merece la pena o no, no? A veces es un patrón, la gente se acostumbra. Fíjate que lo has dicho bien. Llamamos felicidad en este mundo occidental a que haya seguridad y que haya certezas. Y tú crees que eso es felicidad cuando detrás ocurre lo que tú has dicho. Tengo miedo, tengo estrés, tengo una ansiedad terrible, pero si las cosas están saliendo como yo quiero medianamente, no, entonces soy feliz. Y tú dices, no, hombre, la felicidad tiene que ver con la paz sostenida en el tiempo. No tiene nada que ver con las certezas. Si tú crees que eres feliz porque te va bien en el trabajo, te va bien con tu pareja, con tus hijos, y más o menos las cosas, la tecnología que te rodea te da esa falsa seguridad, y tú dices, no, pues soy feliz porque, mira, va todo bien, ya, pero ¿cómo está tu interior? ¿Está en aceptación? ¿Está en resignación? ¿Está en negación? ¿No? Porque claro, la mayoría de los problemas que tenemos hoy en este mundo occidental es la ansiedad terrible, el exceso de estrés que se convierte en distrés, que es un estrés sostenido en el tiempo. Ya no es el estrés de nuestros antepasados. Nosotros sí tenemos un estrés saludable, pero cuando lo sostiene se convierte en distrés. Eso es lo que activa el sistema, ¿no? Simpático. Y estás en lucha, estás en huida, estás en enfrentamiento, en guerra. Y por tener esas certezas dices, no, pues soy feliz. Y eso es un error de concepto total. Y luego has dicho una cosa muy interesante. La cultura sí que nos mete ese miedo en el cuerpo, pero luego yo creo también que hay una parte biológica muy importante. Como yo siempre me gusta hablar de los tres cerebros, ¿no? Nosotros como seres humanos queremos una cosa y la vida tiene otros parámetros de funcionamiento. Muy breve, ¿no? En nuestro cerebro reptiliano, que es el más básico, ¿no? El cerebro visceral, el primero que se creó en el ser humano, ese cerebro solo quiere sobrevivir y reproducirse. Nada más. Esa es su función. Pero la vida, en los factores de la vida, te dice, sí, tú quieres sobrevivir y reproducirte, pero aquí en la vida te voy a decir que hay desigualdad y hay muerte también. Aunque tú quieras reproducirte y sobrevivir, en la vida hay muerte, porque los procesos son finitos, y también hay desigualdad. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Que tú puedas estar en el Paleolítico y te quieres reproducir, pero hay diferencias entre los machos y las hembras. Y ya se ve cómo funcionan las luchas por procrear, ¿no? Por quién tiene acceso a la hembra, qué hembra tiene acceso al macho, qué hay que hacer. Ahí no hay democracia. Hay una desigualdad total que te impone la vida. La vida no es como tú quieres. Tú a lo mejor te quieres aparear con esa hembra, pero otra cosa es que puedas, ¿no? Y tú eso lo tienes que manejar. O sea, que a pesar de que quieras sobrevivir y reproducirte, la vida te dice, mira, sobrevivir ya veremos, porque hay muchos factores en el que puedes morir. Enfermedades, X, con lo cual no va a ser lo que tú quieras. Va a ser cómo lo gestiones con estos dos parámetros que te doy aquí. Hay desigualdad y hay muerte. Luego en el cerebro límbico y emocional nos pasa lo mismo. Funcionamos a través del placer, queremos placer y sobre todo evitar el dolor y la soledad. Pero claro, la vida te dice, si hay muerte, también hay dolor. O sea, la vida también se rige por estos tres factores que siempre digo yo que existen en cada día de tu vida. Tú tiras los dados y va a haber muerte, dolor e incertidumbre. Todos los días.
Y tú te puedes empeñar en quiero sobrevivir, reproducirme, quiero placer, quiero evitar el dolor y la soledad, ya. Pero la vida va a tirar sus dados, ¿sabes? Luego tu cerebro racional quiere estabilidad, claro. Quiere mantener en el tiempo esa estabilidad y esa seguridad. Pero claro, la vida también está regida por la ley de la impermanencia. Hay 1000 variables al día. Tú te levantas por la mañana, y cambia todo, ¿no? Una inundación, un desastre natural, se ha muerto un familiar tuyo, un hijo, has tenido un accidente, ya no puedes trabajar y tú dices, hostia. Entonces, tú fíjate que es lo que tú has dicho, importante, nos lo meten en vena. Pero luego, aparte, nosotros, nuestra biología busca cosas. Estamos viviendo en un cuerpo que tiene unas necesidades, ¿no? Las necesidades que hablaba, ¿no? La pirámide de Maslow. Tenemos que comer, tenemos que tener un refugio, tenemos que tener relaciones interpersonales. Vale, eso es lo que tú quieres, pero la vida tiene otros planes para ti. Entonces creo que aquel que sabe conjugar los factores o las variables que pone la vida con las que juega y las que tú quieres, aquel que llega a ese equilibrio, dice, para mí ese es el que va a tener paz y va a fluir, porque va a entender el proceso, va a entender de que un día le echen del trabajo y diga, lo entiendo, estoy en paz con esa decisión. Eso para mí es alguien que, pues eso, como hablaban los estoicos, ¿no? Resiliencia, que tengas un carácter fuerte a través de haber enfrentado la adversidad, de exponerte a la adversidad, de exponerte al dolor, a la muerte, a la incertidumbre. Y así es como tú gestionas la frustración. Porque el querer hacer, como tú decías, el querer controlar todo para que salga como tú quieres, como has dicho, sembrar frustración, ¿no? Eso es a tope. Y dices, bueno, pues nada, bienvenido al club. Entonces, nos creemos felices porque vivimos en un entorno muy seguro, gracias a la tecnología, pero no hay que mirar cómo te vayan las cosas fuera, yo creo. Hay que mirar cómo te van las cosas dentro, lo que has dicho tú. ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo cuando... Para eso sirve la meditación, ¿no? Y entrar en el cuerpo, etcétera, para pillarte, para ver y decir, sí, es verdad que todo más o menos está controlado, pero estoy triste, no estoy bien, me enfado mucho, me frustro, porque las cosas no salen como yo quiero. Interesante, ¿eh? Sí, total. Es eso, muchas veces qué importante es simplemente darte cuenta que estás cultivando. Porque ya que estás cultivando, poniéndote todos los días a echarle agüita, a mí me ha pasado, como no tengo ni idea de cultivar, pero ni idea, o sea, yo me pensaba que yo llego, pero hace años también, ¿eh? Lo voy a reconocer aquí en público, que las zanahorias colgaban de los árboles. O sea, a esos niveles, a esos niveles. Y aquí estaba echando en el jardín, tenemos un jardín y estaba echando agua y estaba cultivando, había dos cositas ahí que me parecían maravillosas, porque yo cada vez que lo miraba decía, qué mandalas, es que son mandalas. Y le echaba agua, pues como le echaba agua al brócoli y a otras cosas, y me encantaba. Y son cardos, yo estaba cultivando cardos. Porque me encantaban. Y bueno, y tuve un cachondeo generalizado de los que sí son cultivadores y conocen, que decían, usted cultiva los cardos. Menuda Bueno, tarada. pero al final, pues a mí el placer que me da mirarlos, mira, yo les sigo echando agua. Pero el caso es saber qué cultivas, ¿no? Es importante, porque estás poniendo toda tu energía, todo tu tiempo, que es lo que tenemos. Entonces, jo, si estás cultivando eso, frustración para tu futuro, es momento de parar y remirar, darse una vuelta a uno mismo, ¿no? Y decir, espera, a ver si se me va a estar yendo la olla. De vez en cuando está muy bien hacer eso. ¿Por qué eso? Porque estamos influenciados todos y todas por nuestro alrededor. No hay demasiados ejemplos, porque no lo hemos aprendido ninguno. Entonces es algo que uno va haciendo camino al andar y ahí estamos todos y todas en el intento, ¿no? Y es que es lo que tú dices, es viendo, es un momento como decir, vamos a poner los pies en el suelo, lo que se dice, ¿no? Vamos a ser realistas, lo que se dice también, es decir, ¿cuáles son las reglas de este juego? Estas. Ok, pues esas son con las reglas que tenemos que jugar, Sí, porque son las reglas. Y la regla aquí es
el cambio constante, es la única constante, como dicen los budistas, ¿no? Mm. La impermanencia, el que todo está cambiando constantemente. Entonces, intentar que no cambie o que sea como tú quieres, algo que no está en tus manos absolutamente, es Mm. una ilusión de la que igual se hace mucho dinero con nosotros, el vendernos la seguridad. ¿Por qué? Porque no existe, nunca la Claro, vamos a alcanzar, por lo tanto vamos a seguir consumiendo siempre claro, y siempre va a haber un millón de cosas que nos van a intentar vender para claro. esa seguridad que no existe además. Entonces están frotando las manos detrás Sí. de haciendo caja contigo. Y inciso, que siempre decimos, el miedo es gratis, la seguridad te la cobran. Era solo ese inciso. Y me encanta esa. Y claro, y es que es un negociazo impresionante y por eso es como, oye, que estos se están confiando. Vamos a lanzar un poquito más de miedo, a ver si les tiembla las piernas y siguen consumiendo, que al final se trata mucho de eso. Entonces, es como decir, a ver, porque además que nos convertimos en carne de cañón para este sistema que está funcionando a día de hoy en chuparte la sangre y dejarte con un par de gotitas con lo justo para que sigas tirando y sigas produciendo para otros, no para ti, no es felicidad para ti. Entonces, sabiendo cómo está el patio, sabiendo cómo andan las cosas, no se trata de ponerse dramático y ahora todo es negro y ahora esto, no, no, es ser realista, ¿no? Es ponerse, ok, esto es lo que hay, así está funcionando el mundo ahora mismo, esto es lo que me están vendiendo, vale, déjame que lo deje ahí a un ladito. ¿Yo qué? ¿No? ¿Cómo funciona esto? Eso, ¿cuáles son las reglas del juego? ¿Cuáles son las reglas? Sí. Entonces, si voy a jugar, tengo que entender las reglas. Y eso, una es imposible que controles nada. No existe la seguridad. Te puedes, así, la seguridad para siempre, porque todo eso, lo que tú acabas de explicar. Entonces, sabiendo eso, es que tengo que hacer arte, mi arte personal, encontrar yo mi manera para poder acomodarme vivir en un cambio constante, en algo que no me va a dar. ¿Cómo puedo yo hacer equilibrio aquí? Al principio es muy difícil andar en una bici y te tiene que llevar alguien atrás o ponerte estos ruedines o tu padre te sostiene, ¿no? Mm. O tu abuelo, tu tío, y vas ahí y hasta que encuentras tu arte, encuentras tu equilibrio, te pegas unos cuantos piñazos y entonces dices, ah, mira, mira, y de repente lo pillas y ya. Pues exactamente igual, pero a un nivel emocional, porque estamos hablando de nuestro mundo emocional. ¿Cómo lidio yo con esta realidad que cambia? ¿Cómo lidio yo con saber que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y acomodarme ahí? Pues ese es tu arte y se puede hacer de muchas maneras. Ahí empiezan las prácticas. Ahí yo ya me encanta la práctica. ¿No? Sí, Pero la vida es una práctica al final. Es al como, final todo te lleva a la aceptación. Es que, eso es como prueba. Una vez la vas a cagar, otra vez vas a acertar y vas a decir, anda, mira, pues lo viví bien, ¿no? Oye, esto ha sido diferente. Y ahí vas en el acierta y no acierta, ¿no? Una cosa que yo he encontrado en mi vida eh, para aportar algo, ¿no? Ya que estamos hablando de eso, yo lo que he encontrado, habrá un millón de cosas más y a cada uno nos va a cuadrar más una que otra. Es para mí la llave maestra, bueno, es esta gran pregunta. Yo últimamente estoy con esto que no paro. mm, Esta gran pregunta que es, ¿qué está pasando aquí realmente? Parece que no es una gran pregunta, pero es una pregunta que tenía que estar escrita en oro en las carreteras, para que nos paramos. ¿Qué está pasando aquí realmente? Porque te invita a mirar a la realidad desde un poquito más profundo, en vez de quedarte con la apariencia de ti mismo, ¿no? ¿Qué está mm. pasando? Como tú has dicho, ojo, pues está todo bien, pero ¿qué está pasando aquí? O bueno, más fácil, una metáfora más fácil. Estoy mosqueada. Tengo un mosqueo, estoy mosqueada y voy con mi mosqueo por ahí, pero si me paro y digo, ¿qué está pasando aquí realmente? Es que es que puedo darme cuenta que a lo mejor sí estoy mosqueada, pero si me voy un poco más profundo, hay un dolor no expresado, eso es súper común, ¿no? Hay algo que me ha dolido, tú has dicho algo que me ha dolido, no te he dicho que me ha dolido, me lo he tragado, a los 10 minutos tengo un mosqueo contigo que no me aguanto, por cualquier cosa. Pero lo que está pasando aquí realmente
es que cuando has dicho eso, hostias, me ha hecho daño. En vez de comunicártelo, me lo callo, me lo guardo, me mosqueo. Y empezamos a generar capas. Ahí es cuando se empieza a hacer complicada la cosa. Porque tengo... O no aceptar también, Laura, que es una opinión que es de fuera y depende de cómo tú la interpretes, te va a doler o no. Quiero decir, depende de lo activa que tengas tu herida emocional, si ese insulto va a calar en ti y hay que hablarlo, pero hay otras personas que han trascendido eso y dice, eso no va conmigo ni me afecta. Perdona, era un inciso. Sí. Eso es, claro, exactamente genial para esa metáfora, darle además un plus, por si acaso alguien justo en este momento se encuentra ahí, porque es muy común, es muy humano. Mm. Por eso es que si yo paro de vez en cuando y miro un poquito más profundo de la realidad, es que puedo descubrir oro, es que puedo hacer ese arte del que estamos hablando. ¿Cómo hago yo ese arte? Esa es la pregunta, ¿no? Ok, Mm. estas son las reglas, vale. He hecho un guillo porque nadie me ha enseñado. Es más, me han enseñado lo contrario. Vale. Hay que hacer arte, sí. ¿Cómo lo hago? Pues esto, por ejemplo, es una gran ayuda, ¿no? El mirar un poquito más profundo las cosas, no quedarte con solo lo de la apariencia, porque muchas veces incluso lo que estoy sintiendo hay capas más profundas en lo que siento. Es eso, necesito controlarlo todo. Esto, de repente me estoy descubriendo en esta, hostia, estoy súper controladora, me descubro ahí. Pero de nuevo, ¿qué está pasando aquí realmente? Es como el que está en el mar y estás arriba flotando en un flotador y quieres mirar lo que hay debajo en el fondo del mar desde arriba a coger, ponerte unas gafas, sumergirte y entonces ver con mucha más claridad. Es ese cambio, ¿no? Mm. Entonces, claro, ahí me puedo dar cuenta, en vez de andar controlando completamente inconsciente y estar cultivando sufrimiento para mí, para otros, aquellos a quienes además quiero controlar, puedo también pararme y darme cuenta que lo primero es, wow, estoy muy controladora yo. Eso ya es un gran paso. Hombre, Ahora ya, y ser consciente. eso es, son capitas, ¿no? Ok, ¿qué está pasando aquí realmente, ¿no? ¿De dónde viene esta necesidad? Déjame que lo mire en mí, que me dé una vuelta conmigo misma, que haga espacio, que haga silencio. Para poder escuchar, para poder ver ese fondo del mar, se necesita soledad, silencio, introspección, mirar hacia adentro, preguntarme lo que te funcione, observarme, y ahí a lo mejor descubres, ostras, tengo miedo, Mm. tengo miedo. Ok, ¿y qué me está contando este miedo que está en mí? ¿Qué me cuenta? ¿Qué me dice? Déjame que me ponga en relación con él, que me tome un café y que le permita a este miedo decirme, ¿qué me da miedo? ¿Qué hay ahí, no? Y en ese ponerme en relación es que existe la posibilidad de hacer ese arte. Ahí Mm. sí puedes transformar la realidad y sí puedes encontrar tu arte, tu camino, tu manera. Pero si estás sobre todas esas capas, es eso, es intentar ver el fondo del mar desde arriba. Es que desde ahí es muy complicado, desde ahí es casi que no se puede. Hay mucha confusión, está muy No, enrevesado. Entonces, no vamos al origen, como tú dices. El miedo tiene un origen. El control, si buscas en el control, claro, primero hay miedo a lo desconocido. Hay que ver dónde está el miedo primigenio. Luego hay también miedo al fracaso, miedo al error. No quieres que te salgan mal las cosas porque vas a fracasar y vas a tener que dar explicaciones. Y para mí la tercera es el qué piensen los demás. ¿Qué piensen los demás de eso que tú crees que tiene que ser así? Y si no es así, hay gente que va a opinar y a ti no te gusta como opinen. Entonces, volvemos a lo mismo. Estamos poniendo nuestra felicidad, nuestra estabilidad en el fuera, no en el dentro, ¿no? Si nuestra felicidad depende de lo que piensen los demás o de lo que digan los demás, estamos apañados. Porque claro, tenemos un carcelero que en función de lo que nos diga ese carcelero hoy, eres feo, voy a estar triste, o eres guapo, pues voy a estar feliz. O sea que todo depende de lo que nos digan de fuera. Tú lo has dicho súper bien, el miedo tiene un origen. Fíjate, sin entrar, por ejemplo, en Eneagrama, que es una herramienta muy grande, pero solo hablando de las 5 heridas emocionales, eh, rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia, cada uno controla de una manera diferente, pero la motivación es distinta. ¿Mm?
El rechazo controla para crear escenarios donde él no tenga que exponerse y no tenga que enfrentar una situación contra otra persona, un conflicto que le lleve a sentirse rechazada, ¿sabes? El abandono controla y puede controlar a un nivel de relación de pareja o con sus hijos o sus amigos, porque su motivación principal es no me quiero quedar solo, no me quiero quedar sola, tengo que mover mis fichas para no quedarme sola. Muy diferente al rechazo. La humillación, su herida es servir a los demás para que me quieran y evitar que me humillen. Por eso ayudo. Entonces, tengo que controlar la situación para que esto sea así. La traición, por ejemplo, que es una de mis heridas con la injusticia, la traición es la herida de control por excelencia. Porque la traición quiere dominio, quiere poder, ¿sabes? ¿No? Quiere fuerza, quiere hacerse ver. ¿Y cuál es el control? Que no me traicionen. La herida de la herida de traición es tengo que controlar toda la situación para que nadie me la juegue, para que nadie me controle, para que nadie me traicione. Y la injusticia es la perfección, la rigidez. Y es, ¿qué tengo que controlar? Tengo que controlar el mundo para que salgan las cosas perfectas. Perfectas. Tiene que salir como yo pienso que tiene que salir, porque esto es como se hace bien. Y al final dices, brutal, porque hay miedo, pero cada uno tiene un miedo. Y eso, siempre vamos a lo mismo en estos podcasts. Hay que ir a la causa, hay que ir al origen. Y decimos todos, hay mucho miedo a esto, sí, evidente, pero todavía más, como tú dices. Párate, reflexiona, medita. ¿De dónde viene el miedo? ¿Cuál es el origen? Quiero controlar ¿para qué? No, para que no me abandonen. Ah, vale. Ya tenemos, ya podemos trabajar. Ahí estamos conectando con una herida, con un miedo, ¿no? No, tengo miedo a la soledad. Ese es realmente lo que me pasa. Tengo miedo a que no me amen. Tengo miedo a entrar en un conflicto con otra persona. Tengo miedo a que me traicionen. Tengo miedo a que esto no salga como yo espero o que no salga perfecto. Y dices, qué bueno. Porque al final hay un origen. Y ahí viene, claro, ahí viene el control. Porque en realidad todas las heridas emocionales necesitan controlar y tienen ese patrón de personalidad porque eso es lo que les da seguridad. Por ejemplo, en un enneatipo 1 de enneagrama, que soy yo, la fijación es la perfección. Y eso precisamente es lo que le da seguridad a ese enneatipo. Entonces, mientras salgan las cosas perfectas, como tú pienses, las reformas, seas íntegro, honesto, tú crees que eso es lo normal para ti, pero eso no es lo normal para ti. O sea, no es lo normal para el mundo, es lo normal para ti porque a ti te da seguridad. Y a cada personalidad, a cada patrón de personalidad, le da seguridad una cosa. Pero en el fondo, miedo. Hay que conectar con cuál es el origen. Vamos a la herida. Vamos al miedo más profundo que tú tienes. El miedo al rechazo. ¿A qué es el miedo? Eso es, porque además, claro, y uno dice, deja, que bastante jaleo tengo yo ya para dedicar el rato que tengo libre el fin de semana a meterme en mi miedo. Anda, vete por ahí. ¿Para qué? ¿Para qué? Dime a ver, a mí qué me va a dar esto. Ahí está tu mayor tesoro. Ahí Sí. radica tu propia libertad. Estamos hablando de libertad, Mm. de tu libertad. ¿Dónde radica? En dejar de estar limitado. ¿No es eso la libertad? Sí. Dejar de estar limitado. ¿Qué es lo que más te limita en tu vida? A ti, como a mí, como a todos, a cualquier ser humano. ¿Qué es lo que más te limita? El miedo. Por lo tanto, erradica tu llave maestra de todos los candados que se te crucen delante. Vas a poder abrirlos todos porque tienes la llave maestra. Por eso esto se requiere valor, por no decir dos cojones, o No. dos tetas, o dos ovarios, o lo que tú quieras. Pero se Sí. requiere valor, coraje. ¿Cuál es el mayor coraje? Sentarme con mi miedo, permitirme sentir el miedo que siento y que está también ahí abajo, en el sótano de la casa y que le tengo ahí metido porque me da miedo el miedo y no lo quiero sentir. Pero ¿qué Claro. pasa? Que va a seguir llamando toda tu vida. Y tú pones la radio para no escuchar los gritos del miedo. ¡Ah! El miedo este de los cojones, no se callará algún día. Pero quieres salir, que necesitas salir. Lo único que necesitas es salir y ser visto. Una charla contigo.
Y tú pones la radio a tope, y más a tope que la pones, más grita el miedo. Y a ver, al final esto es una casa de locos. Y viene un vecino y dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué andas? ¿Qué son todos estos gritos? Suena alguien ahí abajo, baja la radio, que no te entiendo. Y no, yo no entiendo, yo ya estoy loca, no puedo ni dormir. Porque tengo por la noche el miedo y la radio sonando a tope. Así vivimos cuando estamos escapando. Bueno, y además es que la energía que se requiere para sostener algo que está en ti y que está presente en ti y que no quiero sentir y que no quiero mirar, te está quitando un montón de energía, te está limitando la realidad. Y lo único, entonces sí merece que dediques ese rato que tienes libre. ¿Por qué? Porque ahí radica tu libertad, en lo que te la limita. ¿Y Mm. qué es? El miedo. Entonces Ujú. sí merece la pena. ¿Y cómo te tomas un café con el miedo? ¿Qué es eso de tomarme un café con el miedo? Porque suena muy metafórico. Pues significa que lo sientas. Claro, a ninguno ni a Claro. ninguna nos gusta sentir miedo ni sentir dolor. Es como hablábamos al principio con transitar una muerte. No que yo no quiero. Ya, pero es que está presente, está aquí. Y hay cosas que te las trae la vida, como una ola del mar. Pa, suceso, pa, emoción que viene, pásala. Pero hay cosas que es que están ahí desde la esencia, que llevan un montón de años, que está podrido ya. Es que va a Mm. seguir pudriéndose y va a seguir ahí. No funciona el no mirarlo. Sigues limitado. Sigues en todo esto que estamos hablando, como por ejemplo el tener que tener todo bajo control. Ya vemos que viene también de ahí, como muchas cosas que hemos visto en diferentes podcasts que acabamos muchas veces en el miedo. Sí, Entonces sí. sí merece la pena. De nuevo, entonces, ¿qué hago con el miedo? A ver, pues tan sencillo, te lo dicen todos. Busca por las redes, búscate charlas de cualquier tradición. ¿En qué terminan todos diciéndote o todas? Siéntelo, acéptalo, siéntelo. Enfréntalo. Mm. Claro. Entonces, y no se trata de que lo pienses, porque es algo que estás sintiendo. Se trata de que lo sientas. Siéntelo. Llóralo, grítalo, pataléalo. Haz lo que tengas que hacer mientras lo sientes, pero siéntelo, relaja. Puedes sentir el miedo que sientes y relajarte en él, es decir, permitirte sentirlo, porque es ahí cuando tu miedo te va a informar, cuando va a ser ese tómate el café, cuando vas a conocerlo, cuando vas a darte cuenta. Y esa es la manera de trascenderlo, es decir, de liberarlo, de hacer arte con él. Mm. Además es como una tormenta. Pues yo lo veo así. Va a pasar. Pero en el momento que tú enfrentas ese miedo, estás con los rayos, estás con los truenos, con los relámpagos, pero ese miedo tiene la fuerza, utilizando también la metáfora de la ola, tiene un pico, ¿eh? Y yo a mí me gusta siempre decir que el miedo también tiene miedo. El miedo se caga cuando te ve o cuando siente que te vas a poner a enfrentarle, porque sabe que él tiene una fuerza, una energía determinada. No, si tú enfrentas el miedo, si yo, por ejemplo, un ejemplo real, si yo tengo miedo a dejar mi trabajo, porque voy a dejar de tener una remuneración, un salario, y tengo el miedo a no encontrar otro trabajo, porque tengo 40 años y quién me va a dar a mí un trabajo, pero ese trabajo en el que estoy me está reportando, no sé, me está generando una enfermedad, y yo me enfrento al miedo, claro que el miedo va a existir cuando yo deje el trabajo. Y va a venir esa tormenta. Pero lo normal es que sí, me enfrento, claro. Me voy a arriesgar, voy a confiar en la vida. Me va a salir otra cosa, me va a salir otro trabajo, etcétera. Y claro, va a haber un momento de tormenta que va a ir parando cuando tú veas que estás también buscando otro trabajo y te van saliendo otras oportunidades, pero aunque no sea el trabajo de tu vida, aunque sea un trabajo de transición, vas a empezar a recuperar la salud, la ilusión, vas a estar mucho mejor que en el sitio donde estabas. Y al final dices, ¿cómo enfrentas ese miedo? Pues cambiando de trabajo muchas veces. Yo recuerdo mi primera vez que dejé mi trabajo, mucho miedo. Ya he cambiado de trabajo tantas veces, pues que ahora me parece algo normal, pues como el comer, ¿sabes? Un contrato de intereses, tú me das esto, yo esto, ¿estamos de acuerdo? Sí, seguimos trabajando juntos. No, me voy a otro sitio. Es rápido, es algo rápido. Pero dices, ¿cómo has conseguido no tener miedo a eso? Viviéndolo. ¿Cómo tienes miedo? ¿Cómo afrontas el miedo o cómo superas el miedo a que te deje tu pareja?
pues estando con muchas parejas. Claro, si has estado 25 años con la misma pareja, nunca has tenido algo que puede ser normal, que es, oye, pues nos separamos por un tiempo o esto no funciona, pero si ya has tenido 5 o 6 relaciones y dices, esto es muy fácil, si esto todo fluye, estamos bien, nos generamos una sonrisa cada día, nos elegimos cada día bien y si no, no pasa nada, la vida sigue y va a llegar otra persona igual o mejor de hermosa que la anterior. Y al final dices, pues viene una persona y no tienes ese miedo de, ay, me dejará, bueno, pues si me deja mala suerte vendrá otra persona. A eso es a lo que me refiero con enfrentar el miedo. El miedo tiene una energía, pero no es sostenida. Cae, cae como cae una ola y llega y se diluye en la arena. Totalmente, totalmente. Y es lo que tú has dicho exactamente. ¿Cómo lo hago? Viviéndolo, viviendo ese miedo, saboreándolo. Y es eso, como toda emoción tiene ese ciclo. Aparece en ti, se siente, llega a su punto de intensidad y como todo en la vida, cambia también las emociones. No porque entres en sentir tu miedo, te vas a tirar en el limbo del miedo por los siglos de los siglos viviendo en miedo. Eso es imposible. Esto es cambio constante. Lo único que persiste es lo que estás resistiendo. Si le tengo ahí encerrado al miedo, va a seguir llamando al este y va a seguir en mí. ¿Por qué? Porque no lo estoy viviendo, escuchando. Va a persistir, pero si no, yo permito el fluir de las emociones en mí. Mm, ¿Cómo permito? Es la vida sucediendo ahí fuera, la vida sucediendo y yo respondiendo a la vida. ¿Cómo? Sintiéndola, pues me surgen emociones, pensamientos, suceden cosas, es la vida sucediendo y yo respondiendo y cambiando con la vida. Ahí está. Ahora, en cuanto me tenso y no quiero y no, es cuando me quedo como un disco rayado, papá, papá, papá. Y ahí has entrado en lo que se dice un looping, ¿no? Mental o emocional. mm, Cuando te descubres que estás en looping, ahí ya te das cuenta de que es momento de parar y de volver a mirar. A algo estoy resistiendo, algo no estoy permitiéndome sentir o aceptar. Aquí hay algo que mirar, aquí hay un tesoro. ¿Por qué tesoro? Porque ese looping te está generando frustración y sufrimiento. ¿Por qué tesoro? Porque en cuanto lo mires, te liberas de eso, por lo menos de ese sufrimiento que te está generando el looping. sí. Y Entonces se sanar, trata, sí, creo que sanar el miedo tiene que ver, o sea, la puerta de sanación al miedo no es nunca un pensamiento, es una emoción. Tiene que haber acción y emoción para que se pueda entrenar la amígdala. Yo me puedo leer un libro de cómo quitarme todos los miedos para viajar en bicicleta. Y no, Laura, y te lo puede explicar, tú puedes hacer ese libro. Y decirle al aspirante a viajero que, mira, te va a pasar esto en la tienda de campaña, por la noche, vas a sentir esto, tal. Sí, pero eso es un pensamiento. No sanas un miedo a través de un pensamiento, sanas un miedo a través de una emoción. Y para que haya una emoción tiene que haber acción. Acción, emoción, y ahí es donde alteras ese entrenamiento a la amígdala, que lo que le están mandando son mensajes de, anda, si no pasa aquello que yo pensaba que iba a pasar, pasan otras cosas. eso es, la experiencia lo cambia, el que tú lo saborees en tu propia boca, no Mm, que yo te diga cómo es, no vale nada, es un concepto, lo tienes que vivir. Por eso las prácticas corporales funcionan, por eso vivir la vida funciona, por eso mm, saborear tus emociones funciona, pero el anestesiarte de la realidad para intentar con eso no vivir lo que no te gusta no funciona. No funciona para nada. Estás sembrando sufrimiento, estás en contra de la vida. Lo único que haces es meterte en una cajita, limitar tu experiencia de vida y todas las mm. posibilidades que hay. Y tienes los días contados. Tú verás lo que haces con este tiempo. Lo puedes disfrutar o te puedes encerrar en una cajita cada vez con más miedo. Porque el miedo, si te quedas en él, genera miedo. Si te quedas en ese looping emocional, ¿no? Solo hay miedo, rara, 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 no sales de ahí. Entonces, sí merece la pena vivirlo, saborearlo, sentirlo. Cuando lo sientes, en vez de ponerte, como dices, anestesiarte con comida, con vídeos, Mm, con lo que sea, en vez de anestesiarte,
con una serie que además me entretiene también mañana y pasado. Genial. Ya cada vez que vengo del trabajo, en vez de empezar a sentir todo lo que me hace sentir esta vida que tengo, si es que no me gusta, si me gusta, genial. No. Pero si es que no me gusta, lo voy a sentir. Va a haber un momento en mi vida en que voy a decir, "Oh". Si en ese momento tengo una serie, bien, déjame que me vaya a otra historia. A ver, cuéntame, que no quiero saber ni en lo que ando. Estás cultivando tu propia miseria y tu propia frustración. Si es lo que quieres, sigue por ahí. Pero si no es lo que quieres, pues se requiere que lo vivas y que lo sientes. No sabe bien, claro, pero forma parte de las reglas. Es que es lo que hay. Y como tú dices, es la experiencia que lo transforma. Porque realmente el miedo viene a protegerte. No hay nada de malo en el miedo tampoco. Mm, A ver si ahora nos vamos a poner a intentar luchar contra mi propio miedo. Porque si yo me mm. pongo a luchar y cada vez que viene lo pongo verde, lárgate de aquí, estoy entrando en, en, en guerra conmigo mismo, con lo que soy. Si es mi miedo, déjale que venga, ponle un café, siéntate con él, es decir, ya está en ti. Entonces, conócelo, ¿no? Se trata de permitirlo, de escucharlo, de sentirlo, y ahí es cuando lo puedes liberar. ¿Cómo? A través de eso mismo. Es que suena fácil, pero es que no es que sea difícil, es que se requiere ponerse a saborear algo que no sabe bien, que no sabe como a ti te gustará, con los sabores que a ti te gustan. Y además que creo que no nos queda otra, Laura, porque si las reglas, y esas no van a cambiar, son que la vida es muerte, es dolor, es frustración y es cambio, ley de la impermanencia o es incertidumbre, eso no cambia. Claro, tú... Y el miedo viene a que las cosas no ocurran como tú quieres, pero esas reglas están ahí. Ese dolor puede venir un día o dos o tres, o esa frustración o esa desigualdad, o esa muerte o ese cambio de algo y tú dices, y no estás preparado. Al final, cuando estás preparado, está muy bien no querer atravesar el miedo, pero prepárate para las dos cosas. Tienes que saber vivir en los dos momentos. Es como cuando viajas en bici. Te dan una bici de 20 euros, casi de muy mala calidad, y no te dan dinero para viajar. Bueno, pues vas a ir con esa bici y te van a ocurrir muchísimas cosas en el viaje. Se te van a romper las ruedas cada dos por tres, vas a pinchar, la cadena se va a salir, lo mismo se parte, vas a tener que pedir ayuda, vas a conocer gente, al no tener dinero, pues a lo mejor no puedes permitirte ir a un hotel, vas a tener que, ¿no? Integrarte, exponerte, oye, ¿puedo un sitio donde dormir y tal? Pero si te dan una bici de 10.000 euros y te dan una tarjeta de crédito, vas a hacer un viaje en el que no te va a pasar nada. O sea, muchas veces yo veo a gente que por evitar sus miedos, pues lleva la mejor bici o con la mejor comida o con mucho dinero. ¿Para qué? Para prevenir todo aquello que te construye como persona, ¿no? Que te construye, pues, oye, mira, la bici no es como yo quiero, he tenido una, la tengo que arreglar y no tengo dinero, pues tengo que dormir aquí. Y no puedo comer como yo quiero, pues no pasa nada, pues tengo que comer arroz o cuscús 3 días seguidos. Pero tú estás adaptándote a una situación que te gustaría otra, pero estás fluyendo con ella y estás entrenándote en esa adversidad. Y cuando me vengan malas, sé estar bien, sé estar en paz. Oye, y cuando me vengan buenas, oye, pues pasamos la tarjeta de crédito y nos vamos todos al jacuzzi del hotel a vivir. Pero que puedas elegir, que sepas vivir en una tienda de campaña, lloviendo, y que sepas vivir en un hotel de 5 estrellas. Claro, Que tengas ese entrenamiento. claro, eso es. Y al final es eso, nos vamos entrenando. Esto te entrena, porque al final eso, el miedo viene a contarte que va a pasar algo malo. Porque el miedo tiene una narrativa que a lo mejor ni siquiera te pertenece, que lo escuchaste cuando era pequeño, que es una narrativa sociocultural del lugar en que te ha tocado crecer. ¿Quién sabe? Tiene muchas historias, ¿no? Al final, ¿qué más dan las historias? Ya estamos en el 2023, ¿no? Pero el miedo tiene una historia y te viene a decir, no vayas por ahí porque vas a morir. Al final, como tú dices, estos miedos profundos, estos patrones de protección, al final, Mm, vienen de una área en nosotros, sí. el que la mente, el entender
no vale, no transforma. Como tú Mm, dices, me puedo leer el libro, no me vale nada, son conceptos. Solo mm, transforma la experiencia, pero ¿a qué viene? ¿A qué viene esta necesidad de controlarlo todo? Necesito controlarlo todo. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Ese miedo tiene una narrativa. Viene a protegerte. ¿De qué? Esa área de nosotros, de la muerte. Siempre es como, no, si haces eso, vamos a morir. Nos van a excluir del clan y nos va a comer y fuera un león. Eso mm. todavía funciona como si estuviéramos en las Sí, cavernas. sí. Viene del Entonces, reptiliano, viene del cerebro reptiliano. eso es, sabiendo también cómo funcionas, que funcionas así, que ahí no hay una narrativa coherente, no tiene coherencia, es algo aprendido, quizá te pasó algo, quizá te lo escuchaste y te lo creíste y no es ni siquiera real, pero ahí se instauró en ti. No, si haces eso vas a morir, cuidado, no, no. Eso te viene a decir. Entonces, ¿cómo es la única forma de que eso se deshaga y te permita tener la libertad de elegir entre lo que quieres hacer y lo que no, y que no sea un patrón automático que siempre es no, tú no puedes hacer eso? Como la única forma es haciéndolo a través de experimentándolo. Y entonces ese área de ti graba, ahí va, pues lo hemos vivido y aquí no ha muerto nadie. Claro. Anda, así es como ese área se transforma, no entendiéndolo. Es cuando tú lo has experimentado, lo has vivido, y entonces lo que abres es otra posibilidad en ti, porque ese área no razona, no elige. Hay posibilidades o no posibilidades, porque mueres. Mm. O sigues vivo o mueres. Entonces, cada vez que experimentas algo en ti, lo vives, lo saboreas en tu boca, que te da miedo hacer, estás abriéndole, estás haciéndole darse cuenta de alguna manera a ese área en ti que no razona a través de vivirlo, que puedes hacerlo y no pasa nada, que no hay un drama detrás, que no vamos a morir y este es el fin de los días, que Mm. no va a pasar algo horrible. Entonces por eso se requiere valor y coraje, porque requiere que lo hagas, aunque sean dosis homeopáticas, porque Sí, ahora no se trata de, ahora lánzate como, porque no, entonces te puedes ir al extremo contrario y ahora ir claro, al extremo contrario, pero se te está fue la, la olla. está la filosofía Kaizen, que es precisamente lo que has dicho. Es un reto mayor, dividirlo en mini retos que al final te lleven a ese reto mayor. Eso es. Kaizen. Una gotita, un nada, un Mm. poquito, saboreas, ok, ya está. Enhorabuena, enhorabuenísima. Sigue como tú quieras. Ahora, de vez en cuando, otra vez, otro poquito. Es que estás transformando tu vida desde la raíz, porque sí, como decíamos, al final el miedo de uno, del otro, tiene distintas narrativas y lo que pretenden son distintas, pero al final si seguimos yendo a ese fondo, a la Sí, esencia, que es de donde todo viene y donde en una lo transformamos todo, esta es el miedo, es lo mismo, ahí funcionamos todos igual, aunque luego cada uno tengamos nuestra paranoia, ¿no? Nuestra historia, que tiene una historia también detrás. Entonces, ahí está. Y si tú te liberas de eso, me gustaría entonces que si realmente te permites vivirlo, volvieras a mirar a tu necesidad de controlarlo todo y te dijeras, o volvieras a ver a ese mismo, a ese tú antiguo, volvieras a leer un cuaderno que tú escribías cuando tenías unos años menos y estabas en esa necesidad de controlarlo todo, en ese miedo, y si lo volvieras a leer, ¿qué pensarías? ¿No? Dirías, wow, ¿no? no, ¿Cómo cambió el panorama? ¿Cuánto me relajé? Eso es lo maravilloso de la madurez, lo que yo siento por lo menos, es como ostras, se va simplificando y te vas relajando. Es como, déjame que me deje de complicar las cosas, ¿no? sí. Eh, Al final es calidad de vida. Sí, y que hay cosas importantes detrás, ¿eh? Hay mucha gente que no sabe, todo el mundo quiere vivir desde su propósito de vida, tener sentido, tener un propósito, y muchas veces no te das cuenta que aquello que separa a ti de tu propósito, es el miedo a lo que piensen los demás. Muchas veces cuando el miedo a lo desconocido y el miedo a lo que piensen los demás se cae, tú dices, pues si el sentido de mi vida es, no sé, jugar al tenis, pues ya me da igual, voy a jugar, o voy a viajar, o voy a emprender, o voy a hacer lo que tenga que hacer. Pero es que la mayoría de nosotros no hacemos la vida que queremos o rechazamos nuestro propósito por el qué dirán.
Y al final es miedo. Intentamos controlar un tipo de situación para que los demás nos acepten. Muchas veces la felicidad no está en que los demás te acepten. La felicidad está en que encuentres un equilibrio y seas auténtico entre lo que piensas, ¿no? Sientes y dices. O sea que es que merece la pena, como tú dices, entrar y penetrar y transitar ese miedo. Porque como te hagas con el miedo, eres imparable, ¿eh? Siempre cuento esto de la película de Batman, ¿no? Esto salió en un cómic, esto de Batman. Batman, ¿por qué eligió el traje de ser murciélago? No lo sabes, pues porque era Oh, su pavor. anda, Batman tenía miedo, terror al murciélago. Entonces, el lema de Batman es conviértete en aquello que más temes y serás invencible. Es guau, súper potente, es súper potente, es no lo súper sabía. potente. Sí, y dices tú, muy, muy, muy potente. ¿Qué es lo que más miedo te da? Conviértete en eso. Uf, ya eres imparable, ya no te frenan. Eso es. Así que, compadres, merece la pena. Merece la pena.